Si te importa, nos importa. El espacio de conversación que pone sobre la mesa los problemas que se presentan a diario en nuestra sociedad. Liliana Carrasco y Katia Luna, a su estilo, abordan distintos puntos de vista para que tú te informes. Hola, muy buenas tardes, amigas, amigos, aquí nos están sintonizando este miércoles. Hoy nuevamente estamos en Si Te Importa, Nos Importa. Yo soy Liliana Carrasco. Yo soy Katia Luna. Hoy el tema al que le vamos a dedicar esta edición es hablar sobre discriminación. ¿Qué entendemos por discriminación? ¿Somos discriminadores? ¿En qué momentos manifestamos ser discriminadores? ¿Qué es finalmente ser discriminador? Así es un tema que en realidad genera mucha polémica, pero para más o menos contextualizarnos en el tema que vamos a desarrollar sobre discriminación, quisiera señalar algunos datos. Por ejemplo, actualmente somos 33 millones de habitantes. Habría que evaluar cómo hemos avanzado como república en los últimos 203 años que cumpliremos este año en julio. Por ejemplo, para tener una idea, de los 33 millones de habitantes, la cuarta parte es población indígena, el 60% somos mestizos, el 4% es población afrodescendiente. De todo este universo, más de 3 millones de la población son peruanos con algún tipo de discapacidad. Cerca de 2 millones se identifican como no heterosexuales, es decir, pertenecen a la comunidad LGTBIQ+. Esto en lo que concierne al aspecto racial, pero ¿qué hay sobre el aspecto socioeconómico? El 12% de todo este universo poblacional del Perú se ubica en los segmentos A y B, y el 88% restante en los segmentos C, D y E, es decir, clase media baja, pobreza y pobreza extrema. ¿Qué te parecen estos datos, Lili? Me parecen increíbles, sobre todo porque somos un país multirracial, multiétnico, hay de variadas condiciones económicas, posibilidades, y entonces la discriminación se presenta en diferentes ámbitos. Por ejemplo, como decíamos, por el origen étnico, por la religión, por el género también, por las opiniones o las preferencias políticas. Lo hemos visto hace muy poco, cuando hemos tenido la última elección, las elecciones generales, hubo una gran polarización, pero hasta en los grupos pequeños, familiares, había este tema de discriminación, si tú pensabas diferente, si eres de izquierda, si eres de derecha, satanización. Entonces vivimos en un mundo poco tolerante, pero lo más increíble de todo es que la gente, en una encuesta que se hizo, se consideraba que el 53% de los encuestados decía sí, somos un país discriminador por algún tipo de discriminación, hasta por el aspecto físico, ¿no? Una persona subida de peso puede ser marginada hasta en el trabajo, en los estudios. Sin embargo, pese a que la mayoría dice, el 53% dice sí, somos un país discriminador, solamente el 8% reconoce que es él mismo una persona, por ejemplo, racista o discriminadora con la persona de otra. ¿Verdad? Es irónico. Sí. Justamente a esa encuesta, para remitirnos, hay otro aspecto. El 59% aproximadamente de los peruanos reconoce que hay discriminación hacia la población indígena y hacia la población afrodescendiente. ¿Por qué? Por el color de piel, por la forma en que visten, por la forma en que hablan, en la población indígena por el lugar de procedencia, por el idioma de las comunidades nativas, indígenas, el aymara, el quechua, y en la selva tenemos más de 50 dialectos. Y a la población afrodescendiente también se le asocia mucho con la delincuencia. Esa es una gran discriminación que debemos de erradicar. Claro, y hasta hace muy poco ustedes recordarán que, por ejemplo, la televisión, nuestra televisión, las campañas publicitarias, los encartes, los grandes paneles, los modelos, era gente de raza blanca que no correspondía con nuestro genotipo, ¿no? Así es. Eran rubiecitos, de ojos claros, y yo, en estos días que hemos estado con Katia conversando para preparar este programa, recordé de una experiencia que a mí misma me generó una situación de discriminación por el color de mi piel hace muchos años, cuando yo estaba empezando como reportera, estaba estudiando todavía y hacía mis prácticas en un canal de televisión de acá de Lima, no voy a decir cuál. Pero era privado. Sí, claro, privado.
Entonces, hacía mis prácticas como reportera, pero no me pagaban. Bueno, en esas épocas a ningún practicante se le pagaba porque se consideraba que el pago ya es suficiente con el aprendizaje. Pero bueno, hablaba con el director, exigía que se me pagara, me decía sí, este mes, y así pasaron como 6 meses y nunca se me hizo el contrato, pero en ese mismo periodo de tiempo ingresaron otras reporteras con otras características físicas distintas a la mía. Y bueno, este director del noticiero me dice, bueno, mira Liliana, yo te puedo recomendar al mejor periódico de la ciudad porque conozco a todos los directores, eres muy buena, redactas muy bien, pero aquí los gerentes no quieren a gente de raza morena. Quieren a gente de raza blanca. Increíble. Increíble. Eso ocurrió. No tomaron en cuenta tus capacidades, tu desempeño totalmente eficiente en el trabajo. Simplemente los rasgos físicos y bueno, me retiré, claro, salí de ese medio de comunicación, pero de eso ya han pasado muchísimos años y ya con el tiempo el Código Penal en el año 2000 ya ha incluido como una figura penal y como un delito la discriminación de cualquier tipo, ya sea de raza, por discapacidad, porque existen leyes que protegen a las personas con discapacidad. Pero sin embargo las denuncias, solamente el 1% de ellas se hacen eficaces. Sí, pues ¿no? realmente cumplen, es ¿no? muy poco el porcentaje, ¿no? de las sentencias que hay en los casos de discriminación. Quisiera referirme, Liliana, a un caso emblemático que ocurrió, que se inició el año 2012 con una ciudadana de características afroamericanas, afrodescendientes. Se trata de Azucena Algendones. Esta ciudadana trabajaba en la SEDAN Huancayo, el servicio de agua potable y alcantarillado del municipio de Huancayo. Ahí la tenemos en imágenes para quienes nos están viendo por televisión o por las redes, ¿no? Sí. Esta persona, Azucena, fue discriminada, la insultaron por parte de la jefa de relaciones públicas de esta empresa. Le llamaron negra cocodrilo. ¡Qué horror! ¡Qué escándalo! Ella exigió una disculpa, no se la dieron y al contrario le dijeron de que el insulto era para el cocodrilo. Se quejó ante sus superiores y tanto el gerente general como el jefe de recursos humanos no le hicieron caso, archivaron el tema. Pero lo importante de esto es que Azucena recurrió al Poder Judicial. 3 años después, el 2015, el Poder Judicial dictó sentencia tanto para el gerente general como para el jefe de recursos humanos a 3 años de prisión y el pago de 5.000 soles de reparación civil. Fue la primera sentencia, es emblemática por el delito de discriminación racial. Bueno, es un avance para el país, ¿no? Es un avance que por lo menos en las instancias judiciales y Fiscalía también se reconozca que ha habido un abuso en ese entorno. Lo importante es que no fueron absueltos. Claro, lo anecdótico es que estas personas apelaron y teniendo en cuenta las demoras que hay en el Poder Judicial, en cada proceso, en cada instancia, llegamos al año 2019 y prescribió el delito y bueno, se quedaron sin cumplir la condena, pero nunca fueron absueltos. Claro, en primera instancia fueron sancionados y prescribió el delito, se salvaron por prescripción. Vámonos a una pausa. Si te importa, nos importa. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Compañero, capacítate, mejora tu desempeño en obra, adquiere nuevos conocimientos, consigue nuevas oportunidades laborales. El CONA te capacita en diversos cursos del sector construcción, sin costo adicional y con instituciones de prestigio. CUMPA, marca la diferencia, sé un crack de la construcción. CONA, juntos logramos fortalecer tus capacidades en construcción.
Inscríbete llamando al 966-450444, 912-185865 o acércate a nuestra oficina ubicada en Prolongación Cangallo 670, tercer piso, La Victoria. Bienvenidos al programa Geopolítica mediante la Red de Comunicación Regional para el Perú y el Mundo. La geopolítica, estimados amigos, es una disciplina que se nutre de otras. Su foco central es el poder de los estados, incluyendo su población, su territorio, su economía, su cultura y asimismo los aspectos de seguridad, fuerzas armadas y relaciones internacionales. Les esperamos todos los lunes de 7 de la noche a 8:30 de la noche en Red de Comunicación Regional. Bienvenidos. A nivel internacional, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú ha continuado con su rol de difundir el potencial minero en el país a lo largo de diversos espacios internacionales, tales como la Society for Mining, Metallurgy and Exploration, la Prospectors and Developers Association of Canada o el World Mining Congress. Además, desde el 2019, fuimos incorporados como miembros del International Council on Mining and Metals y fuimos anfitriones de la 100ª reunión del Comité Internacional de Organización del World Mining Congress. Actualmente estamos preparándonos para ser anfitriones de la 27ª edición del World Mining Congress que se llevará a cabo en nuestro país el 2026. Enlace Regional, edición del mediodía. Informamos desde el mismo lugar de los hechos. Conversamos con los protagonistas de la noticia. Analizamos los problemas que aquejan al país. Llevamos la noticia a los lugares más alejados del país. Somos Enlace Regional, de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde, por RCR, la red que comunica y une al Perú. El programa Construyendo con Valores, que se transmite por la cadena de RCR, tiene como visión contribuir en la toma de conciencia de los valores necesarios para alcanzar el desarrollo personal y nacional. El Perú tiene todos los recursos para convertirse en una potencia en el mundo, pero ese sueño solo lo lograremos si construimos un país con valores. En nuestro querido Perú, el problema no es dinero ni fondos, el problema es una gestión profesional y con valores en todos los niveles. La tarea de hacer grande a nuestro país nos compromete absolutamente a todos. En el programa nosotros recomendamos el camino que debemos seguir y lo hacemos con mensajes muy sencillos, pero que tocan temas muy importantes. Nosotros hacemos el programa con mucho cariño, pero la parte más importante eres tú. Es por eso te digo, te esperamos todos los martes de 6 a 7 p.m. en RCR. Sé parte de la familia. Todos y cada uno de los peruanos somos protagonistas del cambio con valores. Únete al cambio. Nuestro país sigue apostando en ser el centro multideportivo de Sudamérica, y esto se debe a las distintas competencias a nivel nacional e internacional que en nuestro país ha sido sede. Y RCR Deportes ha estado y estará presente en todos esos eventos deportivos, con entrevistas, comentarios y el análisis profundo con cada profesional en cada disciplina. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, somos RCR Deportes con Santino Nicoletti.
Si te importa, nos importa. Un programa de conversación con dos periodistas de larga trayectoria que dejaron el detrás de cámara para pasar al frente de ellas y hablar de los problemas, retos y oportunidades que surgen dentro y fuera del hogar. Con invitados y protagonistas de las historias, los conflictos y los problemas que reflejan el país en el que vivimos, conversaremos sobre los temas que más preocupan y que nos interesan, pero que no siempre tenemos dónde o cómo abordarlos. Te esperamos todos los miércoles a las 3 de la tarde en Si te importa, nos importa. Conversaremos sobre los temas que forman parte de nuestra vida cotidiana, sobre nuestros deberes y nuestros derechos, de los que hablamos en casa, en la oficina o con amigos, pero con la información y la voz autorizada de especialistas que nos ayudarán a entenderlos mejor. Este es el programa de conversación del cual te sentirás parte. Hablaremos abiertamente de esos temas que a veces callamos. Ya sea por tabú, por temor o por desconocimiento, pero no por falta de interés. Nuestra voz será tu voz. Todos los miércoles a las 3 de la tarde. Si te importa, nos importa. En RCR, la red que comunica y une al Perú. RCR, Red de Comunicación Regional, te recuerda que para desinfectar el agua debemos hacer lo siguiente. Colocar una gota de lejía por litro de agua y dejarlo reposar por 30 minutos. Hierve el agua de 1 a 3 minutos desde el inicio del burbujeo. Te lo recomienda RCR, la red que comunica y une al Perú. Cumpa, ¿no puedes renovar el carnet de Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil? ¿Tu jefe no reconoce tu experiencia laboral? ¿Te bajan de categoría en la obra? ¡Que no pase más! El CONA certifica tu competencia laboral en obra de forma rápida, sencilla, sin costo adicional. Compañero, certifícate, con tu conocimiento y experiencia se construye un Perú mejor. Inscríbete llamando al 985-319003, 940-399158 o acércate a nuestra oficina ubicada en Prolongación Cangallo, 670 tercer piso La Victoria. Si te importa, nos importa. Bien, retornamos entonces con el programa Si te importa, nos importa. Mientras nos conectamos con Selmira Aguilar, quisiéramos proporcionar algo de información. Hay un concepto que se denomina discriminación acumulada. Se refiere a cuando una misma persona padece conjuntamente por varias situaciones de discriminación. Por ejemplo, una mujer pobre de rasgos indígenas de una zona rural que habla quechua o aymara sufrirá mayores situaciones de racismo. Un ejemplo evidente de este problema son las trabajadoras del hogar. Y esto lo vemos a diario en la ciudad de Lima. Así es, esto de la discriminación acumulada, Katia, me trae a la memoria un caso que ocurrió hace muy pocos días, me han comentado en algunos, que todavía sigue ocurriendo en algunos clubes privados, todavía tienen esta mala política de discriminar al personal, a las trabajadoras del hogar. Por ejemplo, si va una señora con una nana con la niña, la nana no puede meterse en la piscina, la nana tiene que andar con mandil, la nana tiene que estar marginada a movilizarse solamente por un espacio. Y eso es porque, por sus rasgos físicos, por su manera de vestir o de comportarse, ya sufre una discriminación. Entonces ella lo que decía, la discriminación acumulada es por ser mujer, por ser indígena, ahí tiene doble discriminación. Así es. Pero lo curioso del caso es de que un episodio similar se dio a conocer en un programa de televisión. Los conductores se escandalizaron del hecho, pero en realidad es una costumbre generalizada en la sociedad. Por ejemplo,
¿Cuántas casas se ve que las trabajadoras del hogar no pueden utilizar los servicios higiénicos de la familia, tienen sus servicios aparte, no pueden hacer muchas cosas? O no pueden compartir la mesa con la familia, tienen que comer o cenar o almorzar en otro horario, paradas hasta algunas en la cocina, y no compartir con la familia, ¿no? Así es, y en muchos medios de comunicación, por ejemplo, no se permite el ingreso de personas que tengan apellidos de origen indígena, por ejemplo. Algo ha estado cambiando en estos últimos años, pero hay esa tendencia. Claro, esa tendencia, porque eso ya, como decías, se ha naturalizado, ¿no? Se ha naturalizado, se ve como una actitud normal, y mucha gente lo niega, ¿no? Oye, yo no soy racista, yo trato bien a las personas de origen indígena o a las afroperuanas, sino el tema es que no les das las mismas oportunidades o los limitas en sus funciones, ¿no? El trato es diferente, vamos a decirlo así. La discriminación es cuando se manifiesta un trato diferente a las personas por algún tipo de condición, ya sea, como decíamos, su aspecto físico, el color de su piel o su origen indígena, o su origen geográfico, si es de la sierra, si no es de Lima, en la misma capital, ¿no? Si no es de sectores A, B. Lo hemos visto ahora que se promociona tanto y se hacen virales estas redes de estas personas que maltratan a personas que vienen de otros distritos simplemente porque se ven diferentes a ellos supuestamente, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y retornamos ahora sí con la entrevista a Selmira Aguilar. Volvemos. Si te importa, nos importa. RCR te recomienda priorizar el uso de agua para beber, para preparar alimentos y lavarte las manos. Evita lavar ropa, regar jardines y tomar duchas prolongadas. Te lo recomienda RCR, la red que comunica y une al Perú. El dengue se caracteriza por fiebre, dolor en los huesos y dolor de cabeza, dolores en las articulaciones, pérdida del apetito y dolor detrás de los ojos. Hay unos síntomas que son de alarma, como decaimiento mayor, permanencia de la fiebre, sangrado en las encías, en la orina, moretones en la piel y dolor abdominal persistente. No se automedique, acuda de inmediato al médico para que reciba la atención necesaria. Las complicaciones y el riesgo de muerte son prevenibles si se tratan a tiempo. Te lo recomienda RCR, Red de Comunicación Regional. La red que comunica y une al Perú. Alto al trabajo infantil. Tomemos conciencia promoviendo la educación. Te lo recuerda RCR, Red de Comunicación Regional. La red que comunica y une al Perú. Una alimentación correcta durante la infancia es importante porque el organismo del niño se encuentra en crecimiento y formación. Así lo confirma la nutricionista Catherine Chamorro. La adecuada alimentación es el criterio más importante que se debe cumplir desde que nace hasta los 2 años de edad, porque esta es una ventana crítica de crecimiento para el niño, no solo de ganancia de peso y talla, sino también de desarrollo cerebral. Entonces, la adecuada nutrición en esta edad va a marcar en realidad el futuro, además del niño, ¿no? Por eso tenemos que garantizar que los niños estén bien alimentados para que tengan un adecuado estado nutricional, gocen de buena salud y tengan un crecimiento y desarrollo saludable.
Ten en cuenta que una buena alimentación del niño le permitirá buen crecimiento, óptima capacidad de aprendizaje, comunicarse, pensar, un correcto desarrollo psicomotor y, en definitiva, para la prevención de factores de riesgo que influyen en la aparición de algunas enfermedades. Te lo recuerda RCR, Red de Comunicación Regional. La red que comunica y une al Perú. Si te importa, nos importa. Estamos de vuelta con Si te importa, nos importa, y el tema de hoy es la discriminación en el Perú. Teníamos la oportunidad de enlazarnos con Selmira Aguilar, que es una estudiosa de la situación de la mujer afroperuana a lo largo de la historia, pero hemos tenido problemas técnicos, lamentablemente no vamos a poder conectarnos con ella. Así que continuamos con el programa. Además de la población afroperuana e indígena, que son claramente marginadas, hay otro grupo poblacional que es importante mencionar. En el Perú son más de 3 millones de personas las que sufren algún tipo de discapacidad y solamente 1.1 está en edad laboral, pero aún así no todos tienen la misma oportunidad para conseguir un empleo. Así es, justamente para hablar sobre la discriminación hacia las personas con alguna discapacidad, estamos en línea con Rosa María Pimentel. Ella es luchadora por los derechos de las personas con discapacidad. Ella misma tiene una y sin embargo ha salido adelante. Ella fue coordinadora de Foro Salud y fue la primera además en poner en agenda en los movimientos feministas los derechos de las mujeres que padecen algún tipo de discapacidad. Buenas tardes, Rosa María, ¿cómo te encuentras? Gracias por asistir a nuestro programa. Buenas tardes, Liliana. Buenas tardes, Katia, por esta oportunidad de poderme comunicar y ser la voz de quienes en este momento no pueden tener el privilegio de hablar en un medio de comunicación. Muchísimas gracias y también a Red de Comunicación Regional. Queríamos saber, Rosa María, un poco de tu trayectoria. ¿Qué tan difícil ha sido para ti poder realizarte como mujer, como profesional, teniendo esta discapacidad, algún tipo de discapacidad? ¿Y cómo ves la situación actual? Sí, bueno, yo quiero empezar diciéndole al público que mi discapacidad es física. Me atropellaron 2 hombres en completo estado de ebriedad, un sábado de gloria, o sea, en Semana Santa, y me destrozaron la pierna, me tuvieron que amputar la pierna derecha y me han reconstruido el brazo. El brazo derecho también, ¿no? Eso para empezar, o sea, para que sepan la discapacidad que tengo y que es una discapacidad ubicada como severa. Así es, así es. Que si no tengo una prótesis y no tengo un par de muletas, tendría que arrastrarme por el piso, ¿no? Por otro lado, querría también explicarle al público que de acuerdo a los últimos conceptos sociales de la discapacidad es vista como el choque entre la persona con su, entre comillas, deficiencia, ya sea física, sensorial, mental, intelectual, psicosocial, y el medio, la sociedad que lo rodea. Entonces, la discapacidad es lo que surge de que una persona, por ejemplo, en mi condición, ¿no?, que le falta una pierna, que tiene un brazo reconstruido, pueda actuar como otra persona que sí tiene las 2 piernas bien, que sí tiene los 2 brazos, entre comillas, bien, en un medio, como por ejemplo, como Lima, como Callao, o como cualquier zona del Perú, ¿no? Entonces, para ahí vean las dificultades que tenemos. Entonces, las primeras dificultades son las dificultades arquitectónicas, urbanísticas de la ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me matriculan en la secundaria en un colegio religioso, donde además había estudiado mi mamá, mis abuelas, mis tías, que es el María Auxiliadora del Callao, y la monja le dice a mi mamá, pero el primer año de media está en el 3er piso. Y mi mamá le dice, pero bájeselo. No podemos, porque ya lo tenemos así, eso reglamentado. Entonces, pongan un ascensor, le hubieran dicho.
Tiene que dar facilidades. A mí me subieron, yo tenía que subir 6 escaleras para llegar a mi primer año de media, ¿no es cierto? Pero ellas se dieron cuenta de la situación y en el segundo año me bajan al primer piso, ¿no? Entonces creo que han tenido que ver digamos, los esfuerzos que yo tenía que hacer generalmente. Además, yo vivía en tercer piso, ¿no? Vivo en tercer piso donde tengo que bajar, tenía que subir, ¿no? Entonces los primeros son los temas arquitectónicos, urbanísticos, de la ciudad, del colegio, de las calles en general, de tu propia casa, ¿no? Mi abuelo tuvo que mandar a que se ponga una baranda en mi escalera del tercero al segundo piso, que no lo tenía, porque no había una persona, o sea, era la primera nieta que llegaba a la casa con discapacidad, la primera hija con ese tipo de discapacidad, ¿no? Luego, bueno, ahí iba pasando el tiempo y por la prótesis, si yo caminaba hoy, creo que por ahí nos hemos conocido, mi querida Katia, nos hemos conocido hace muchos años atrás, vendiendo publicidad, teníamos que caminar a veces mucho, así no es cierto, teníamos que caminar, pero yo podía estar bien caminando 2 días y al tercero yo quería descansar, ¿no? Porque me salían algunas heridas en la pierna, en fin. No había en este momento los famosos ajustes razonables que manda la famosa ley 29973, la Ley General de Personas con Discapacidad. Yo quería postular a San Marcos. Cuando voy a San Marcos y veo lo que tenía que caminar diariamente para supuestamente llegar a mi clase en caso de que yo ingresara, y de hecho yo me sabía con la capacidad de ingresar, yo dije, no puedo ingresar a... Perdón, Rosa María, ¿qué cosas son? Explícanos y explícale al público a qué te refieres con estos ajustes razonables que tienen... Sí, los ajustes razonables, vienen de una presión también que nosotros hacemos para que la Convención Internacional de Derechos Humanos, que está desde el año 2006, y aquí fue firmada por el presidente García en el año... en este momento no recuerdo si fue en el 7, creo que fue en el 8 que la firma. 7 u 8 la firma, la convención. ¿Y qué es lo que dice esta? Los ajustes razonables hablan de que a las personas que tenemos alguna discapacidad, los centros laborales, cualquiera sea, del Estado o de la empresa privada, tienen que darnos las posibilidades de que nosotros podamos desarrollarnos como cualquiera otra. Y no solamente es para los puestos laborales, es para los centros educativos, es para ir a los centros comerciales, es para desenvolvernos como se desenvuelve cualquier otra persona que no tiene la discapacidad, ¿no es cierto? Entonces, esos son los ajustes razonables. Esos ajustes razonables son una pelea por la que, digamos, quizás, a pesar de que tenemos una ley que es la 29973, que manda obligatoriamente que el Estado nos contrate en un tanto por ciento, del 5% sobre su número general de trabajadores y trabajadoras, y la empresa privada el 3%, cuando tenga un número del 50 más 1 de trabajadores o trabajadoras, nos contratan, pero no nos contratan. No les dan las mismas oportunidades. No, pues además que así como hay un sexismo, ¿no? Que a las mujeres, digamos, nos tienen como objetos sexuales o como objetos de segunda categoría. Ya Simone de Beauvoir decía que nosotros éramos el segundo sexo porque se nos medía a partir de lo que un hombre podía hacer, podía realizar. Entonces, ese es un sexismo. También hay un capacitismo que viene para nosotras las personas con discapacidad, donde nos miden generalmente siempre con relación a una persona que no tiene, pues, una discapacidad, ya sea física, ya sea mental, intelectual, intelectual, digamos, ¿no? Y sensorial, ¿no? Ahora, Rosa María, una consulta. Yo te conozco hace muchos años y te he escuchado cantar. Eres cantante, eres una gran artista, pero ¿has podido desenvolverte, desarrollar este talento que tú tienes? Creo que, como te decía, si a mí me dieran la posibilidad, porque yo soy admiradora acérrima de Edith Piaf y que me encanta mucho su canción
no rien, je ne me regrette rien, que no me arrepiento de nada. Yo sí, o sea, mi vida hubiera querido estar allí en el arte cantando, pero no he tenido, lamentablemente, algunos músicos me decían, oye, ¿por qué no te pones minifalda? ¿Por qué no te escotas más, no te quitas más escotada? Eso también me decían en algunas peñas. Yeah. Y yo le decía que yo era intérprete, que yo no era una modelo, ni estaba compitiendo para ser Miss Perú ni Miss Mundo, que lo más importante en mí era la voz, mi interpretación, lo que yo trataba de decir, ¿no? Entonces, por ahí, a pesar de he tenido premios, digamos, tuve un premio en canto dentro de la comunidad de personas con discapacidad, en el primer festival de arte que hubo, en el año, te hablo pues, del año 81, que fui una de las más grandes finalistas en la primera mención de la canción francesa, ¿no? Quizá estuve ubicada entre el cuarto o el tercer lugar, donde hubo grandes intérpretes, de haber cantado en varios países, de que en Cuba me decían que tenías una voz linda, que cantaba súper, que he cantado en Bolivia, en varios países, y sin embargo en Perú las cosas absolutamente difíciles nos falta mucho, mucho aquí en el Perú. Creo que mi cuerpo, con este capacitismo, ¿cuántas cantantes o sea, intérpretes, ya sea mujeres u hombres, hay con discapacidad? No vemos, pues, no vemos porque no se vemos. Es lo que decíamos hace un momento, lo que en tu caso se manifiesta claramente lo que es la discriminación acumulada. Porque por ser mujer te pedían que seas más una modelo que una cantante, que destaques más tus dotes físicas, y por tu discapacidad eras discriminada. Así es, justamente. Claro, y no me decían, ¿no? Porque nadie me dijo, ay, porque claro, no se atreven a decirlo directamente. Justamente, Rosa María, hay un concepto. Veía, ¿por qué no me llaman a mí para cantar? No es que yo dijera que era la mejor, no, porque éramos varias, no éramos tampoco muchas, digamos, en el género que hacíamos música latinoamericana, una música peruana, más de la costa. Sí, Rosa María, tú que has puesto en agenda justamente el tema de la discapacidad en las mujeres y que has sido coordinadora del Foro Salud, ¿qué nos puedes decir con respecto a la discriminación interseccional o acumulada? Por favor. Sí, yo en primer lugar yo querría decir que la discriminación es una negación total de derechos. Así es. ¿No? O sea, a mí me discriminan, me están quitando derechos. Es decir, no puedo hacer cosas que pueda hacer otra persona, ¿no? Y allí estamos las personas indígenas, campesinas, afrodescendientes, las personas LGTBIQ, ¿no es cierto? Y estamos las personas con discapacidad. Porque, digamos, la intersección, ¿qué cosa es? Es más que una acumulación, es que por este punto pasan varios ejes, ¿no? Entonces pasa mi condición económica, pasa mi etnia, mi raza, pasa la edad, género, pasa si tengo alguna discapacidad, el género, que en primer lugar. Entonces pasa todo eso, y cuando yo estoy en el medio de todo eso, entonces las discriminaciones, las exclusiones son mucho mayores, ¿no? O sea, son discriminaciones que tienen un contexto además político, social, económico, porque nos dejan al margen de la participación económica, nos dejan al margen de la participación social, nos dejan al margen de la participación política, nos dejan al margen de la participación cultural, nos niegan la representación estética de nuestros cuerpos a través del capacitismo, de una estética que además piensan que hay una estética única y que viene de Occidente y que es blanca. ¿No es cierto? Claro, que con eso nos han bombardeado toda la vida, ¿no? Y bueno, entonces venga una mujer que le falta una pierna, que tiene un brazo reconstruido, pues, por Dios, tú tienes, tú puedes entrar, pero por aquí, ¿no? Claro. Y les quiero contar algo que pasó en Canal 7 rápidamente en el... Por favor, que ya nos gane el tiempo. Cuéntanos. Nos gana Cuéntanos. Para un programa de Cecilia Barraza y uno de sus mejores guitarristas dice, no, que ella cante 2 temas.
porque es excelente, dice que ella cante 2 temas. Se referían a ti. Y la productora dice, no, si ella solamente está acá por un tema de discapacidad. Yo no creo que Cecilia Barraza se haya enterado de eso. No fui, pues, porque yo estaba en la prueba y dije, no, ¿cómo voy a ir a un sitio, ¿no es cierto?, donde está diciendo su famoso guitarrista, en este momento se me está yendo de la mente, y la productora viene a decir, no, ¿por qué va a cantar? Hay que darle la mitad de un tema porque ella no está acá como artista, sino está acá como una persona con discapacidad que canta. Qué duro. El término de mujer, sí, es verdad, yo en el año 85 incluyo la temática de las mujeres con discapacidad en el canto a la vida, que son los famosos festivales que se dan por el Día Internacional de la Mujer, y es la primera vez que irrumpo, pero irrumpo además de qué manera, hablando sobre la discriminación y sobre cómo no estábamos incluidas, por ejemplo, en los derechos sexuales y reproductivos, donde tenemos un vacío tremendo, ¿no? Allí también ganan, digamos, las representaciones estéticas del cuerpo. Y otra de las cosas muy importantes, el tema del derecho a la salud, donde tenemos una gran discriminación en nuestro país, ¿no? Rosa María, de verdad que hablar contigo es muy rico y de verdad que nos queda el tiempo muy, muy corto. Nos comprometemos a invitarte para seguir conversando porque tienes mucha información y es verdad porque no puede ser posible que sigamos viviendo considerando a un grupo de ciudadanos como ciudadanos de segunda categoría que no tienen acceso a los mismos derechos que goza el resto del mundo. Así que, bueno, te agradecemos enormemente tu participación, tu presencia en el programa. Nos comprometemos a invitarte en otro momento. Gracias, Rosa María. Vamos a una pausa y retornamos con el ex adjunto de la Defensoría del Pueblo, el doctor Percy Castillo, quien nos hablará un poco sobre la labor que ha venido desarrollando la Defensoría. Y sobre los derechos de la población LGTBQ. Así es. Regresamos. Si te importa, nos importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Jorge Rodríguez Grandes, director de Los Mirlos, y hago un saludo especial y cariñoso a toda la audiencia de RCR a nivel nacional e internacional. ¡Ahí nos vemos! ¡Guacu, guacu! RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. La minería formal genera debate en el país. Por eso en Minería de Todos seguimos escuchando y respondiendo. ¿La minería puede convivir con la agricultura? Tenemos más de 14 millones de árboles. Ganado lechero, truchas que criamos con el agua que viene de la minera. Turistas nos visitan todos los días. Por eso que le decimos que sí se puede convivir una empresa minera con una empresa agrícola, pesquera, ganadera, turística. Hoy más que nunca la minería tiene un rol clave en el desarrollo del Perú. Por eso es importante escucharnos. Si nos escuchamos, nos conocemos, comprendemos, confiamos. Si nos escuchamos, sumamos. Déjanos tu pregunta en mineriadetodos.com.pe. Si te importa, nos importa. Retornamos en el programa con el doctor Percy Castillo. Es adjunto de la Defensoría del Pueblo para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad. Buenas tardes, doctor Castillo. Buenas tardes. ¿Cómo está? Antes de continuar con la entrevista, quisiera referirme a un caso emblemático que no tiene mucho que ver con las personas con discapacidad, pero sí con la población LGBTIQ+. Por ejemplo... Perdón, Katia, creo que no está, Fabio, creo que nos puedes ayudar, no está escuchando el doctor Castillo. Se escucha con eco. Se escucha con eco. Ya, mientras tanto, como les decía, quisiera referir un caso también emblemático. Fue una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
hace algunos meses, en la cual se responsabiliza al Estado peruano de violar el derecho a la igualdad ante la ley y la protección judicial que se merece todo ciudadano, que reconoce el derecho de la población LGTBIQ+. Se ordenó al Estado preparar una guía integral sobre los derechos de las personas de este sector e incorporarla en las capacitaciones para las autoridades administrativas y judiciales. También implementar una política pública para monitorear el cumplimiento de esta norma. Justamente porque un ciudadano, Cristian Olivera Fuentes, denunció haber sido discriminado él y su pareja por exteriorizar algunos afectos en un supermercado. Los obligaron a desalojar el lugar. Él denunció este hecho ante el Poder Judicial, pero se desestimó en todos los estratos del Poder Judicial por falta de pruebas. Tuvo que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esto es lo que sentenció la Corte. ¿Qué opinión le merece esto, doctor? Sí, es un caso muy importante porque estableció un precedente de obligatorio cumplimiento de lo que significa respetar los derechos de las personas LGTBI y estableció una labor o lo que el Estado tiene que hacer para prevenir que nuevas afectaciones como esta vuelvan a ocurrir. Ajá. ¿Y cuál es la situación, doctor Pérez Castillo? Buenas tardes. Gracias por participar en este programa. Usted hasta hace muy poco ha sido adjunto para los derechos humanos y personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo y ha intervenido y participado en muchas supervisiones que se ha hecho a las instituciones del Estado y al país mismo. ¿Cuál es la situación en nuestro país de la población LGTBQ+? Bueno, lamentablemente es todavía una situación en la cual no gozan plenamente de los derechos, se encuentran en una situación de discriminación y exclusión permanente. Basta citar, por ejemplo, que no pueden contraer matrimonio, no pueden ser reconocidos en la identidad que ellos ejercen, y obviamente son objeto de violencia de manera continua, ¿no? Y estas son situaciones obviamente que requieren ser atendidas con urgencia. Por ejemplo, doctor, para que una persona trans acceda a su derecho a la identidad, debe recurrir a un proceso judicial largo y costoso en la vía civil para que RENIC reconozca su nombre social y su género. Según una encuesta de Pronsex, el 87% de las personas trans no cuenta con un DNI acorde a su identidad de género. Es una situación que les limita el acceso a muchos derechos como salud, trabajo y educación y los condena a vivir en la precariedad. ¿Es esto absolutamente así? Es algo que requiere ser justamente atendido. Es un aspecto que resulta innegable, en la cual el Estado todavía no ha emitido leyes que regulen el derecho a la identidad de género. Y mientras tanto, se les obliga a pasar por el procedimiento judicial, como usted ha señalado, que es largo y costoso, y justamente no es accesible a la generalidad de personas, y eso es un severo impedimento para el ejercicio del derecho a la identidad, con todo lo que ello conlleva. El derecho a la identidad es clave para ejercer otros derechos, ¿no? Claro, es el primer derecho como ciudadano, ¿no? Y díganos, doctor, ¿cuáles son los principales obstáculos que se tiene para poder darle este derecho a ser tratados como con los derechos humanos que nos merecemos todos a la población LGTBQ? ¿Es ideológica? ¿Es religiosa? ¿De qué se trata? Bueno, puede ser la combinación de varios factores de criterios personales, pero lo cierto es que hay falta, esto conlleva y se expresa en una falta de voluntad política. Los proyectos de ley en el Congreso tendientes a reconocer el derecho a la identidad de género se encuentran archivados o sin trámite desde hace largo tiempo. Bajo estas circunstancias se expresa que quizás en este abandono, dejar de ser legislativo, se exprese, subyacen ideas que no se condicen con un Estado de Derecho, ¿no? En la América Latina, ¿qué situación nos encontramos? Leía hace unos pocos días que en Chile se está reconociendo ya el derecho de la manifestación de género de alguna persona, ni siquiera tiene que haber sido trans, operada ni nada, sino si se reconoce con otro género distinto al biológico, se le puede inscribir civilmente. No, sí, a nivel Latinoamérica estamos en una situación muy rezagados, donde podemos señalar
con claridad que tanto Argentina como Chile, como Brasil, como Colombia, Bolivia incluso, nos superan en el reconocimiento a los derechos de las personas LGTBI en diferente grado, pero nos superan, ¿no? Y esto es palpable y plenamente conocible por nuestras autoridades, ¿no? Hay una traba importante también, doctor, que es la población. Falta esta concientización en la población porque hay una tendencia a discriminar y justamente discriminar a quienes están en desventaja en todo aspecto, socioeconómico, cultural, en desventaja en salud. Esto se da, ¿verdad? Porque hay algunas leyes, se ha avanzado en algo, pero la población no ayuda mucho. Pero eso incluso se está revirtiendo, ¿ah? No hay que tomarlo así, porque las últimas encuestas nos señalan de que hay mayor apertura justamente y tolerancia a las personas LGTBI, y más bien la excusa de algunos políticos es la población lo rechaza. Eso no es tan cierto, ¿no? Y justamente lo que falta, lo que el político debe hacer, es hacer docencia, no ser él el que genere discriminación. Si todavía hay sectores de la sociedad que no son tolerantes a reconocer a la persona LGTBI como igual, los políticos, los ciudadanos, ciudadanas, tenemos que hacer docencia para justamente revertir esa situación. Pero no podemos escudarnos en la idea como político, como autoridad, de que la población o un sector de ella está en desacuerdo. Eso sí hay que cambiarlo. Y no es tan cierto porque las encuestas demuestran que la población está tomando conciencia de que somos todos iguales, todos y todas iguales. Claro, de eso se trata, ¿no? Incluso este término de la tolerancia yo particularmente no comparto, ¿no? Porque digo, ¿por qué no se trata de tolerancia, se trata más de respeto, ¿no? Porque también se puede decir la población LGTBQ puede ser intolerante hacia los heterosexuales y entonces viviríamos en una sociedad confrontada permanentemente. El tema va por el respeto, ¿no? La idea es que en una sociedad democrática todos puedan ejercer su proyecto de vida sin mayor limitación, ¿no? Garantizado por el Estado y respetado por los semejantes. Los y las semejantes. Claro. Doctor, tengo entendido que, por ejemplo, en Argentina ya hace varios años inicialmente se aprobó la unión civil y posteriormente el matrimonio civil. Estamos tan cerca de la Argentina y acá no se ha aprobado ni siquiera la unión civil. Sí, y ya no debería ser la opción de la unión civil. Obviamente la opinión consultiva de la Corte Interamericana es clara al señalar que los estados tienen que reconocer para las personas LGTBI los mismos derechos que hay para todos y todas, y en ese sentido debe regularse el matrimonio, ¿no? Incluso el derecho a heredar, ¿no? Porque yo particularmente conozco muchas parejas, además que son parejas serias de muchos años de unión consolidada. ¿Y qué pasa si uno de los dos fallece? Aún no tiene el sobreviviente derecho a heredarlo, ¿verdad? Exactamente, entre otras circunstancias, como por ejemplo también decidir sobre los tratamientos médicos, ¿no? Parejas constituidas son excluidas de esa posibilidad con el tremendo dolor que ello causa, ¿no? Y el derecho que una pareja podría tener a criar hijos también, propios o adoptados. ¿Cuál es su opinión? Sin lugar a dudas, es algo que deviene con la aceptación de que todos y todas somos iguales, ¿no? Y bajo esa lógica se abre la posibilidad de la adopción de parejas del mismo sexo, que ya ocurre en otros países también, y que ha demostrado científicamente no generar ningún problema, como se dice, en los niños o niñas, ¿no? Ni traumas, ni imitación, porque si fuera por imitación no existían las personas LGTBQ porque provienen de parejas heterosexuales. Así es, y hay padres buenos y padres malos en todos los sectores. En parejas heterosexuales también hay padres que cometen muchos errores. Por supuesto, o sea, claro que sí, lo vemos a diario. No se debe estigmatizar a la población LGTB. Los estudios realizados son contundentes en el plano de que
esto no causa ningún perjuicio a los niños y niñas, ¿no? Ni traumas. Doctor Percy, le agradecemos mucho su participación en el programa. Se nos acabó el tiempo. Hemos tenido un programa accidentado. Pedimos disculpas a nuestros seguidores y nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Percy. Nos vemos el próximo miércoles. En Sí Te Importa. Nos importa. Esperamos haber contribuido a aclarar alguna de tus inquietudes y problemas. Recuerda, si te importa, nos importa. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, aquí en RCR.